Vamos a realizar la actividad 2 del tema 5. Para ello comenzaremos leyendo poco a poco lo que nos pide la actividad, descargaremos los datos y posteriormente daremos respuesta a las preguntas planteadas. Bien, la actividad nos indica: a la hora de establecer el tipo de interés es posible utilizar reglas. Una de las reglas más utilizadas es la llamada regla de Taylor, que se sirve de los diferenciales entre la inflación efectiva y el objetivo de inflación y el output gap. En concreto, la regla de Taylor determina el tipo de interés que debe establecer el Banco Central de acuerdo con la siguiente ecuación. Acuda a la base de datos del Fondo Monetario Internacional y descargue para el periodo 2000-2023 los datos anuales del output gap de la economía española. Asimismo, descargue los datos de inflación para el mismo periodo, también en datos anuales. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a la página web del Fondo Monetario Internacional. Y una vez que estemos dentro de la página web, nos vamos a los datos, al World Economic Outlook. Bien. Nos vamos a la última versión de la base de datos y dentro de países seleccionamos el área euro, dado que España pertenece al área euro. Limpiamos los datos y seleccionamos exclusivamente el país que queremos, que es España. Le damos a continuar. A continuación me dice cuáles son las variables o me pregunta por las variables que quiero descargarme. Y en concreto me dice que me descargue el output gap, ¿de acuerdo? Por un lado, lo tengo aquí, y por otro lado los datos de inflación para el mismo periodo. Vale, pues vamos a ir al output gap y vamos a ir a la tasa de inflación media en tasa de variación. Una vez que tengo ya las variables seleccionadas, le doy a continuar. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar el periodo y vamos a coger el periodo 2000-2023. Y le voy a decir que el signo decimal va a ser una coma en lugar de un punto. Y preparamos el informe. Una vez que lo tengo, lo que tengo que hacer es descargarlo. Me abro la página web Excel y mientras esto se va abriendo, lo que hago es ver lo que me indica. Me dice que suponiendo que el tipo de interés nominal neutral es del 2,5, alfa 1, 1,5, es decir, el peso que doy a la consecución del objetivo de inflación, y alfa 2, el peso que doy a la consecución del output gap 0, 0,5, calcule el tipo de interés que según la regla de Taylor se debería haber fijado para la economía española en cada uno de los años. Vale. Pues lo primero que hago es abrirme la base de datos y colocármela como estamos acostumbrados a verlo. Por un lado tendremos el output gap y por otro la tasa de inflación. Desde el año 2000 en adelante. Extiendo los periodos del 2000 al 2023 y voy a llevarme los datos. Como sabemos, estos datos están en porcentaje, pero la base de datos del Fondo Monetario Internacional no me los saca con el signo del porcentaje, por tanto, para que quede estéticamente más bonito, lo que voy a hacer es, en primer lugar, pasármelos a porcentaje. Los divido entre 100, hago un control C y me los traigo a la hoja 1. Por un lado, el output gap, ¿de acuerdo? Que era la primera variable que yo tenía. ¿Vale? Como tenemos ahí, y por otro lado la tasa de inflación, que es la segunda variable que tengo. La pego también, transponiendo los valores. Una vez que los tengo seleccionados, lo único que hago es pasarlas a porcentaje con un par de decimales y centrar. Voy a dar color a los encabezados con el objetivo de poder diferenciarlos y tenerlo estéticamente más bonito como tabla, pero nada más. Vale, ahí lo tengo. Bien, a continuación lo que me dice es que calcule el tipo de interés que resulta según la regla de Taylor, sabiendo que el tipo de interés neutral es del 2,5, lo voy a mantener fijo a lo largo de todo el periodo, y que alfa 1 es 1,5 y alfa 2 es 0,5. Luego voy a poner tipo de interés neutral
por un lado, y por otro lado voy a poner el valor de alfa 1 alfa, insertar, cerrar, le ponemos el símbolo 1 y le decimos que esto me lo coloque como subíndice. Y al mismo tiempo, alfa 2 le digo lo mismo, que esto es un subíndice. Vale. Y si queremos verlo un poquito más grande, aumentamos el tamaño para poder diferenciarlos bien. El tipo de interés hemos dicho que es 2,5% y este es el que voy a extender, que va a ser fijo. Alfa sub 1 por su parte es 1,5, mientras que alfa sub 2 hemos dicho que era 0,5. También los extiendo automáticamente y los centro. Una vez que tenemos ya metidas el output gap, la tasa de inflación, el tipo de interés neutral y el peso que damos a la consecución de cada uno de los objetivos, lo que tenemos que hacer es introducir la tasa de inflación objetivo del país, porque es una de las variables que necesitamos para calcular el tipo de interés según la regla de Taylor. Tasa de inflación objetivo, que en el caso de la Unión Europea es del 2%. Por lo tanto, la vamos a situar, le vamos a sacar 2 decimales también, exactamente igual que hemos hecho con el resto de variables, y la extendemos y damos por hecho que este objetivo es fijo. Una vez que tenemos ya todas las variables metidas, estamos en disposición de calcular el tipo de interés según la regla de Taylor. Bien. El tipo de interés según la regla de Taylor lo obtenemos a través de la fórmula que tenemos representada en el archivo del ejercicio, donde el tipo de interés que resulta de la regla de Taylor será el tipo de interés neutral real más la tasa de inflación objetivo, es decir, el tipo de interés nominal neutral que ya tenemos del 2,5 más alfa sub 1 por el diferencial entre la inflación que presenta el país y el objetivo que pretendemos conseguir, más alfa sub 2 por el output gap que presenta el país. Por lo tanto, tipo de interés neutral más importancia al objetivo de inflación que multiplica al diferencial entre la tasa de inflación del país y la tasa de inflación objetiva, se cierra paréntesis, más consecución del segundo objetivo por el output gap que presenta el país. Cuando este output gap es 0 y el diferencial entre la inflación y la inflación objetivo es 0, pongamos un ejemplo, donde esto es 0%, esto es un 2%, esto es 2,5%, esto es 1,5%, esto es 0,5%, esto es un 2%, como vemos, el tipo de interés neutral coincide con el tipo de interés de la regla de Taylor, porque ya estamos en la posición óptima que pretendíamos alcanzar. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio a continuación? Lo que nos dice el ejercicio es, suponiendo el tipo de interés neutral, calcule el tipo de interés según la regla de Taylor se vería fijado en la economía española. Ya lo tenemos. Ahora suponga que el tipo de interés nominal neutral está en el 2,5 y el peso o la importancia que doy a la consecución de los objetivos cambia. El de la inflación es el 0,5, mientras que el del output gap es el 1,5. Me pide que calcule la regla de Taylor. Vale, pues vamos a situarnos o vamos a calcular esta regla de Taylor ahora, pero le vamos a dar un color distinto para saber que estamos cambiando de caso. Ahora el peso de la consecución del objetivo es 0,5, mientras que el del output gap es 1,5. Los tengo marcados. La tasa de inflación vuelve a ser de nuevo el 2%. Por lo tanto, esta sí la puedo copiar y extender. La regla de Taylor se calcula del mismo modo. Igual, tipo de interés neutral, que es el mismo que teníamos antes según el ejercicio, más consecución
del objetivo de inflación que multiplica al diferencial entre la inflación real que presenta el país y la inflación objetivo, más peso que damos a la consecución del objetivo del output gap por output gap que presenta el país. Aquí tengo las dos reglas de Taylor. Y ahora me dice, represente gráficamente la evolución de los tipos de interés que ha obtenido. Bien, pues quiero representar gráficamente la regla de Taylor del caso 1 y la regla de Taylor del caso 2. Inserto gráfico, gráfico que tiene que ser de líneas porque estamos ante una evolución de datos, y para diferenciar el del caso 1 del caso 2 vamos a poner caso 1 y vamos a poner aquí caso 2. Ya tengo el gráfico. Lo que voy a hacer es bajarme los años al eje inferior. Por otro lado, voy a representar gráficamente con una línea suavizada y en un tono azul, mientras que este de aquí lo voy a representar en un azul más oscuro, también con línea suavizada. El relleno, elimino el relleno y línea sólida en tono gris, mientras que el marco exterior le quito el relleno y le quito la línea. A continuación me subo la leyenda, básicamente para ganar espacio y que el gráfico se vea más limpio. Y ya tengo la regla de Taylor en uno y otro caso, el comportamiento del tipo de interés que debería haber fijado el país. ¿Cómo influye la preferencia de uno u otro objetivo en el tipo de interés que debe fijar el Banco Central?
Pues para dar respuesta a la pregunta que nos hacen, lo que tenemos que tener en cuenta es dividir el gráfico en los 3 periodos o 4 periodos claramente marcados. Por un lado, el periodo de expansión entre el 2000 y el 2008 aproximadamente, donde el output gap tendía a ser positivo y la tasa de inflación era superior a la tasa de inflación objetivo, de acuerdo, en general, con carácter general. Por otro lado, el periodo de recesión o crisis económica entre el 2009 y aproximadamente el 2014-2015, más o menos, donde el output gap era negativo, de acuerdo, es cierto que el output gap se extiende un periodo más, o sea, se extiende más o menos hasta el 2016, el output gap negativo. Luego tenemos el resto del periodo donde destaca fundamentalmente la crisis del COVID y posteriormente a partir del año 2021 y la guerra de Ucrania, la fuerte tasa de inflación que hubo en la economía española. Bien, pues durante el primer periodo, que es un periodo de expansión, lo que vemos es que los tipos de interés son elevados, tanto por el caso 1 como en el caso 2, y además, como en el caso 2 damos un peso importante a la consecución del output gap y a la estabilización de la economía, desde ese punto de vista, el tipo de interés que nos da la regla de Taylor tiende a ser mayor que el que nos da en el caso 1, donde la inflación era alta, pero tampoco era especialmente llamativa en comparación con el objetivo, como vemos claramente. Bien. En el segundo periodo, que es el periodo de recesión, vemos cómo el tipo de interés que resulta en el caso de la regla de Taylor es mucho más bajo, incluso llega a ser negativo, es decir, para tratar de estabilizar la economía y situar el output gap en el output gap 0, era necesario que los tipos de interés fuesen muy bajos, negativos, como vemos claramente. Esto nos está diciendo que la política monetaria tenía que ser excesivamente flexible. Sin embargo, la tasa de inflación, aunque llegó a ser negativa, no se diferenciaba tanto frente al objetivo de inflación como ocurrió con el output gap. Precisamente por eso, en este caso, en el caso 1, la política monetaria era menos flexible. Y posteriormente tenemos nuestras circunstancias o nuestras situaciones, ¿de acuerdo? La crisis del COVID se convierte en una réplica de lo que ha ocurrido en la crisis financiera, por ese output gap negativo que experimentó la economía española. El tipo de interés que resulta en el caso 2 es mucho más bajo, es decir, requiere una política monetaria mucho más flexible. Sin embargo, actualmente, con las altas tasas de inflación, de acuerdo, a partir del 2021, el tipo de interés que resulta de la regla de Taylor en el caso 1, donde lo que se prima es la consecución de la estabilidad de precios, el tipo de interés tiende a ser más alto y lo que nos está indicando es que necesitamos una política fiscal mucho más rígida para poder alcanzar nuestros objetivos, cosa que no es tan marcada cuando lo que primamos es el objetivo de estabilidad del output gap, porque teníamos output gap negativos. Pasamos a la segunda pregunta de esta actividad, en la que se nos dice que acude a la página web del Banco Internacional de Pagos y descarga los datos del tipo de interés de las operaciones principales de financiación de la economía española, tipo de interés oficial fijado por el Banco Central. Debemos tener en cuenta que el Banco Central al que se acoge la economía española es el Banco Central Europeo. En datos mensuales desde enero del 2000 hasta diciembre del 2023. Y nos dicen datos mensuales porque estos datos pueden extraerse diariamente. Represente gráficamente la evolución de dicho tipo de interés y el que obtuvo en el apartado A anterior, es decir, el que nos daba la regla de Taylor, cuando el tipo de interés neutral era del 2,5, alfa 1 era 1,5 y alfa 2 0,5. Como los datos del tipo de interés que ha obtenido por la regla de Taylor son anuales, suponga que durante todos los meses del año se mantiene el tipo de interés. Es decir, lo que vamos a hacer es dar por hecho que el tipo de interés de la regla de Taylor que obtengo para el año entero es el mismo para todos los meses del año. ¿Qué puede decir respecto al comportamiento de ambos tipos de interés? ¿Cuándo la política monetaria ha sido más laxa de lo que necesitaba el país y cuándo más restrictiva? Justifique su respuesta. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es irnos al Banco Internacional de Pagos.
El Banco Internacional de Pagos tiene una página web propia donde ofrece datos estadísticos. Dentro de los datos estadísticos del Banco Internacional de Pagos nos vamos a ir a las políticas de tipos, que son los tipos de interés que se fijan a nivel político por los bancos centrales. Y aquí vamos a ver nuestra base de datos. Dentro de nuestra base de datos podemos ir a un conjunto de tablas, datos, podemos ir a los datos concretos. Podemos hacer una selección, de acuerdo, marcando el área, etc. Pero si bajamos un poquito, nos ofrece directamente los datos que nosotros buscamos, el tipo de interés oficial, para distintos países, en datos mensuales y en datos diarios. Lo único que tenemos que hacer es buscar el del Banco Central Europeo. Esa base de datos, esos datos en concreto, están en la segunda hoja, ¿de acuerdo? Os habéis dado cuenta que le he dado a avanzar y ya estamos en la segunda hoja, del 21 al 40, en la parte superior. Y el primero que tenemos son datos mensuales. Los selecciono y pincho. Puedo decirle que me dé solo un año, 5 años, todo el periodo que él tenga, es decir, desde 1999, que es cuando empieza a funcionar el Banco Central Europeo, hasta el último periodo disponible. Entonces lo que voy a hacer es decirle que me descargue estos datos y que me los descargue en Excel. Para eso le doy a exportar y dentro de exportar le digo que Excel. Bajo para abajo y pincho en exportar. Y aquí los tengo. Los abro y tengo un archivo Excel con datos que van a ser tipos de interés, que como siempre van a venir sin el símbolo del porcentaje, y lo que voy a hacer es dividirlo entre 100 para poder ponerle ese símbolo que es el que más nos interesa a nosotros. En la segunda hoja tengo mis datos y si os dais cuenta va desde el 31 de enero del 99 hasta, bajando para abajo, el 31 de marzo del 2024. Quito los periodos que no me interesan. Ahí me decía que llegase, habilitar datos primero, y una vez que habilitamos datos, ahora ya sí puedo quitar los periodos del 2024 que sé que no tengo, y subiendo para arriba miramos los datos que nos piden exactamente, ¿de acuerdo? Desde enero del 2000, por lo tanto voy a descartar el periodo 1999. Voy a eliminar todo aquello, bueno, voy a ver una hoja nueva, ¿de acuerdo? Y voy a buscarme en mis datos aquellos que yo tenía ya preparados de los tipos que me daba la regla de Taylor, donde tenía el tipo de interés inicial, ¿vale? El que obtenía cuando alfa 1 valía 1,5 y alfa 2 0,5, siendo el tipo de interés neutral el 2,5, y al mismo tiempo tengo también el del apartado B. Me pide que utilice este de aquí. Bien, pues lo primero que voy a hacer es prepararme la hoja, ¿de acuerdo? Tengo aquí tipo regla de Taylor y aquí tengo tipo interés oficial. Para ser exactos, aquí voy a poner también tipo de interés para tenerlo claro y saber a qué nos estamos refiriendo. Vale, bien. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es poner datos desde enero del 2000 en adelante. Y para eso extiendo hacia abajo hasta llegar a diciembre del 2023. Vale. Ahí está. Subo y lo que tengo por un lado aquí es el tipo de interés en datos mensuales oficial. Luego copio y divido entre 100 al mismo tiempo para poder sacar el símbolo del porcentaje. Con 2 decimales y centro. Y lo mismo haría con la regla de Taylor. La regla de Taylor es dato enero, diciembre, perdón, 2000, 2001, etc. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ir copiando un poquito con paciencia, ¿vale? No lo voy a hacer así, lo voy a hacer copiando la tabla, sin más. Perdonad. Voy a copiar los datos que me da la regla de Taylor
y los voy a pegar, sabiendo que este valor de aquí es enero del 2001, el siguiente valor es enero del 2002, el siguiente es enero del 2003, el siguiente enero del 2004, el siguiente enero 2005 y así sucesivamente. Esto puede resultar un poco tedioso, pero hay que hacerlo para poder tener los datos también mensuales y poder hacer la comparación de la manera más acorde posible. Una vez que tenga los datos bien colocados, lo que tendré que hacer ya estamos casi terminando, quedan poquitos periodos, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tenga los datos colocados, lo que tendré que hacer es decirle al Excel que los periodos intermedios coinciden con el de enero del año correspondiente y posteriormente poner la variable en forma de porcentaje. Bien. Enero 2017, enero 2018, 2019, 20, 21, 22 y ya solo me queda el año 2023. Vale. Bien, pues una vez que lo tengo, lo que le digo es que este de aquí coincide con el del periodo anterior y puedo estirar sin más. Y una vez que tengo esto, simplemente lo que tengo que hacer es copiar la fórmula y automáticamente él me va poniendo el dato correspondiente. Bien. Vamos terminando. Esta es la parte más tediosa de la actividad, luego lo otro es bastante más corto. ¿Vale? Pero lo que tendremos que hacer, como he dicho, es poner esta variable en porcentaje, representar gráficamente y empezar a responder a las cuestiones que me plantea la actividad. Vale. Bien, 2003, 2002, 2001 y 2000. Bien. Pues ahora ya sí podemos coger, seleccionar todo, poner esto en forma de porcentaje y sacar dos decimales. Y una vez que lo tengo, centrar todo. Vale. Hacemos lo que he hecho siempre, que es darle color, pero esto es una cuestión estética que no es necesario hacer cuando estamos realizando la actividad para ahorrar tiempo. Y lo único que tengo que hacer ahora es coger y representarme estos dos tipos de interés que me da el ejercicio. Una vez que lo tengo, tendré por un lado el tipo de interés que resulta de la regla de Taylor y por otro lado el tipo de interés que resulta de la política que marca el Banco Central Europeo. ¿Vale? Es cierto que uno nos va a salir como a trompicones, que es el que resulta de la regla de Taylor porque hemos mantenido el tipo de interés para periodos anuales, ¿de acuerdo? Sin embargo, el tipo de interés que me da el Banco Central Europeo es como más continuo, ¿de acuerdo? Porque sí que cambia de un mes a otro dentro del mismo año. Vale. Una vez que lo tengo, y si queréis cambiamos los colores, ¿de acuerdo? Para hacerlo más estético, pero es una cuestión personal, como hemos dicho siempre. Quitamos el relleno, sin relleno, el borde le damos un borde como línea sólida en tono gris, el marco externo sin relleno y sin línea. El tipo de interés lo marcamos en un azul claro, por ejemplo, y el tipo de interés oficial del Banco Central lo marcamos en un azul oscuro. Vale. Ya tengo los resultados, esto lo marcamos con una letra más grande para que se vea bien, y podemos hacer lo mismo con los tipos de interés, las cifras de los tipos de interés y los periodos temporales. Vale. Ya tengo los resultados.
Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Responder a las cuestiones. ¿Qué me dice? Me dice básicamente qué puedo decir respecto al comportamiento de ambos tipos de interés y cuándo la política monetaria ha sido más laxa de lo que necesitaba el país. La regla de Taylor me da lo que necesita el país. Cuando el tipo de interés que fija el Banco Central se sitúa por debajo del que necesita el país, ¿de acuerdo? Estamos teniendo una política monetaria más laxa, más flexible, ¿vale? Más expansiva. Cuando el tipo de interés se coloca por encima del que nos da la regla de Taylor, es decir, del que necesita el país para poder controlar la tasa de inflación, porque es el objetivo por excelencia. Daros cuenta, acordaros que le dábamos un peso de 1,5 frente al 0,5 que le dábamos a la consecución de la output gap 0. En este caso, la política monetaria ha sido excesivamente restrictiva, ¿vale? Muy rígida. Vale. Pues ya sabemos que la política monetaria ha sido expansiva en el periodo que va del 2001 al 2008, ¿de acuerdo? E igual del periodo, por no ir marcando todos, del periodo final, ¿vale? Este periodo de aquí, el del 2001 aproximadamente al 2023, el tipo de interés oficial ha estado por debajo del tipo de interés que nos daba la regla de Taylor. Por lo tanto, ha sido excesivamente laxa en el caso de la economía española. Sin embargo, en el periodo 2011 aproximadamente al periodo 2017, la política monetaria ha sido excesivamente restrictiva. ¿Vale? El tipo de interés era más alto del que necesitaba la economía española para conseguir los objetivos de estabilidad de precios. Bien, ¿y qué podemos decir del análisis realizado? ¿Qué podemos decir respecto al comportamiento de ambos tipos de interés? Lo que podemos decir es que el tipo de interés que dé la regla de Taylor en la economía española y el tipo de interés oficial que fija el Banco Central no van a coincidir nunca. Como no van a coincidir el tipo de interés que dé la regla de Taylor en otros países de la zona euro y el tipo de interés que fije el Banco Central. ¿El motivo fundamental cuál es? Bueno, pues el motivo fundamental es que el tipo de interés que da la regla de Taylor es el tipo de interés que debería fijarse en ese país teniendo en cuenta las circunstancias económicas de ese país, tanto en términos de inflación como en términos de output gap. Estas circunstancias difieren de unos países a otros. Luego, el tipo de interés que da la regla de Taylor para la economía española, para la economía italiana, la francesa, etc., no van a ser iguales. Podrán aproximarse, pero nunca van a ser iguales. Y el Banco Central debe de fijar un tipo de interés único para todos los países de la zona euro. Por lo tanto, deberá buscar una cosa intermedia que se adapte en la medida de lo posible a todos ellos. Este es el motivo por el que no van a coincidir. Ahora bien, sí podemos ver que habrá más proximidad o un gap mucho más amplio en unos países que en otros. En el caso de la economía española vemos cómo las tendencias de caídas en este periodo de aquí o de subidas en este último periodo coinciden más o menos y ahora mismo tenemos un tipo de interés muy aproximado o prácticamente igual al que nos da la regla de Taylor, pero no siempre han coincidido y no lo van a hacer y ni tan siquiera las caídas que marca el Banco Central Europeo coinciden con las subidas que necesitaba la economía española.